pero la Iglesia Dominicana no tiene la mínima intención de producir cambios en beneficio de una mejor nación para todos y todas. O sea, usted dice que la Iglesia Católica Dominicana está completamente divorciada de lo que es el ejemplo del papado de Francisco. Totalmente. Al contrario, ninguno, búscalo en la misa, cuando había que mencionarlo, mencionaban, pero después real, efectivamente, ninguno se atrevió a asumir posturas como la que asumió Francisco. Toditos están divorciados, incluso yo creo que algunos van a hacer fiesta porque se muriera también, aquí en República Dominicana. Nosotros le damos la bienvenida ahora a distancia, pero ya conectado con él, al padre Rogelio Cruz, sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Brasileña, un hombre al que conocemos así como el Papa era conflictivo y controversial. Pero del lado de las causas justas. Pero el padre Rogelio también es conflictivo y controversial. Precisamente, pero además teólogo, filósofo, bueno, todos conocemos y queremos al padre Rogelio Cruz. Gracias por estar en La Mirada. La primera pregunta sería, Rogelio, ¿qué impacto tuvo, de acuerdo a su pensamiento, al suyo, en la Iglesia Dominicana, la apertura, la cercanía, la visión que rompió esquemas del Papa Francisco y sus prácticas, de hecho, porque fue coherente? Propugnó por la causa de los marginados. Sí, pero la Iglesia Dominicana, lamentablemente, los documentos son los documentos más avanzados que tenemos en América Latina, pero no se han podido aplicar porque real, efectivamente, sobre todo la cúpula eclesial, se han encargado pues precisamente de que incluso yo conozco todos los documentos. El primer documento, por ejemplo, fue en Río de Janeiro, no tuvo mucha trascendencia, pero después fue Medellín. Medellín, la iglesia hace opciones fundamentales, que es la opción por los pobres, y dice esto textualmente: asistimos a la terrible gracia que en América Latina los pobres son cada vez más pobres y los ricos, en este caso, pues más ricos a expensa de la pobreza de los pobres. Y la segunda opción que hacen los jóvenes. Ellos dijeron entonces, América Latina es un continente eminentemente joven y se hace la opción por los jóvenes. De ahí nace todo el movimiento de la Pascua Juvenil, que en un primer momento tuvo mucha aceptación, pero después fue pues abandonado. Pero la primera opción nunca se aplicó. Después, a los 10 años, vino Puebla. Puebla es la reunión de los obispos latinoamericanos, estaban los dominicanos también, y en Puebla se hace la tercera opción, que es la promoción humana que la iglesia tiene, pero que una cosa es tener opciones y otra cosa es poder aplicar. Y después entonces viene, después de Puebla, el documento de Santo Domingo. Los obispos se reunieron en Santo Domingo. Y en Santo Domingo, lo voy a decir con toda responsabilidad, los obispos brasileños que estaban aquí, y los obispos en ese caso de tendencia de aplicación de la teología de la liberación en el mundo. La teología de la liberación es cómo hablarle a Dios que tiene hambre, cómo hablarle a Dios a los que le están violando sus derechos constantemente. El mismo cardenal, en ese caso Nicolás, en aquel momento, esos obispos que se querían hospedar en parroquias de barrio, le prohibió y se hospedaron ¿dónde? ¿Dónde tuvieron que quedarse? En el Hotel Quinto Centenario, que fue hecho con esa ocasión. Pues por lo tanto, la iglesia dominicana no ha tenido hasta este momento, bueno, hay que reconocerlo, a nivel teórico ha hecho opciones, pero después en la práctica se ha quedado única y exclusivamente apegado al concordato, única y exclusivamente para obtener beneficio y vivir única y exclusivamente apegado pues a esas prebendas, pero después las aplicaciones no nos han dado. Padre Rogelio Cruz, gracias por estar con nosotros aquí en La Mirada. El Padre Rogelio Cruz. No, Víctor, ¿tú sabes? No, usted sabe que se le quiere y se le aprecia. El Padre Rogelio Cruz, muy controversial, muy roca izquierda, un hombre que habla claro, que se maneja directamente con los más necesitados, al igual que como lo hacía el Papa Francisco. Padre, sin lugar a dudas que una de las controversias que ha tenido la Iglesia en los últimos años a raíz del papado de Francisco es su tolerancia, que no ha gustado en sectores más conservadores del dogma, de la doctrina de la fe, con el tema de la homosexualidad y también con el rol de la mujer, la participación en posiciones de mayor relevancia de la mujer en la Iglesia Católica. Con la muerte del Papa Francisco y el cónclave para escoger al nuevo Papa, ¿entiende usted que los retos de la Iglesia Católica, además de escoger un nuevo Papa, van dirigidos a qué posición fijar con respecto a temas tan controversiales como estos? No, la problemática es que la iglesia en los momentos actuales se va a centralizar mucho en lo que es
la elección del nuevo Papa, un Papa que tiene en ese caso, pues, porque en Roma no toleraron a Francisco. El Papa Francisco duró todo el tiempo que duró porque él sabía lo que había en Roma, entonces el Papa ni siquiera vivió en el apartamento que le correspondía, sino que vivió en Santa Marta como uno más, pero era precisamente corriéndole a esa corriente, pues, interna del Vaticano, que eso no se resiste. Y real, efectivamente, no es verdad que van a permitir que la apertura que consiguió el Papa en este caso en torno a esos temas tan controversiales, en este caso reluzcan en un primer momento. Saldrán algunas resonancias, pero no directamente en el Vaticano, sino en algún obispo o algún cardenal que real efectivamente esté muy unido al Papa, porque el Papa también fue muy inteligente eligiendo muchos cardenales, en este caso, pues que obedecieran un tanto a su pensamiento, al pensamiento de la teología de la liberación en América Latina, y sobre todo una teología que ni siquiera es América Latina, sino que es las direcciones del mundo en los momentos actuales. Y entonces no es verdad que se van a meter con el tema de la mujer, no es que se van a meter con el tema de la homosexualidad. Además, tampoco se van a meter con el tema de la homosexualidad, porque la mitad son homosexuales y no se van a meter en ese lío, porque real efectivamente no conviene. Pero habrán temas que tendrá que tocar y continuar, por ejemplo, el tema de la ecología. Esa encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, es una de las mejores aplicaciones que hay. Una de las lecturas, por ejemplo, el capítulo 4, hace una ecología integral. O sea, no solamente defender la montaña, los árboles, sino que el ser humano también hay que defenderlo pues a toda costa. Es decir, pero esos temas que el Papa enfrentó, muy difícil que lo tomen, sino que eso va a ser después de un poco de tiempo, que traten como de tratar de reorganizar y tumbar todo lo que el Papa en ese caso había intentado construir en el Vaticano. De hecho, otra de las cosas que distinguió al Papa Francisco fue precisamente su adhesión a la defensa, como usted dice, al medio ambiente, sí, ¿verdad? Y entre sus frases reconocidas está la de no podemos pretender ser sanos en un mundo que está totalmente enfermo. No. O decir que todas las criaturas que existen son necesarias y ninguna está de más. De este lado, en nuestro país, dentro de la iglesia, salvo honrosas excepciones, ¿estamos lejos de pensar como él? A 1000 años luz. Porque la iglesia dominicana se ha entronizado única y exclusivamente y sigue con todas estas cuestiones de tener poder única y exclusivamente, y el poder te lo da la capacidad de servicio que tú tienes, del estar ahí con la gente. La iglesia dominicana se ha aferrado única y exclusivamente pues precisamente a dogmas y temas, en este caso pues así de carácter puntual, que la cuestión en Semana Santa, que después para la fiesta del 27 de febrero saca un documento, pero después usted no va a ver un obispo dominicano, en este caso montándose en un autobús, usted no lo va a ver un obispo dominicano viviendo como uno más en un apartamento, sino que todos viven, desde que te hacen obispo, lo primero que te construyen un palacio para que tú vivas como un rey. Y esa mentalidad medieval de la iglesia dominicana está muy, pero muy arraigada pues precisamente en el pensamiento, en el corazón y en las acciones de lo que están llamados a, en este caso pues, a trazar línea. No se atreven a decir esta voz que es mía, porque van a perder privilegios que le da a través del concordato, y esos privilegios son demasiado grandes pues para ellos vivir como reyes, olvidándose de un pueblo que está maltratado, un pueblo que está oprimido y un pueblo, en ese caso, que en los momentos actuales pide clemencia y que solamente dice, menos mal que Dios todavía lo tenemos, porque si no tuviéramos a Dios, o sea, Padre Rogelio Cruz, usted la dice... iglesia dominicana, y lo digo con toda responsabilidad, porque yo he estado ahí metido y sigo metido con el tema religioso hasta las coronillas, pero la iglesia dominicana no tiene la mínima intención de producir cambios en beneficio de una mejor nación para todos y todas. O sea, usted dice que la iglesia católica dominicana está completamente divorciada de lo que es el ejemplo del papado de Francisco. Totalmente. Al contrario, ninguno, búscalo en la misa, cuando había que mencionar, lo mencionaban, pero después real efectivamente ninguno se atrevió a asumir posturas como la que asumió Francisco. Toditos están divorciados, incluso yo creo que algunos van a hacer fiesta porque se muriera también aquí en República Dominicana.